Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Eso se encuentra en Apocalipsis 10, 8 y 9, que se cumplió tal cual la noche del 22 de octubre de 1844. Mira, desde el amanecer de ese día, los mileristas se congregaron desde diferentes puntos. Fueron a templos, otros fueron a las carpas, en los hogares había mucha gente. Desde la mañana del 22 de octubre tú escuchabas a todos esos grupos orando, cantando, estudiando, llorando de la emoción. En Lowhampton, en Nueva York, se concentró el grueso del movimiento en el bosque de Arce junto a la casa de Guillermo Miller. Ahí es donde están las rocas de la sección, en las rocas de la sesión actualmente. Desconociendo la hora precisa del evento, apareció el alba, llegó el mediodía, el ocaso, incluso la medianoche. El martes 22 de octubre había terminado y Cristo no vino. Muchos lo esperaban al atardecer del 22. Otros lo esperaban al anochecer, otros al amanecer en el alba del 23. Pero no ocurrió absolutamente nada. De hecho, grupos de mileristas se iban uniendo a otros, se iban como rotando, como pasando de un grupo a otro, uniéndose, cada cual que pasaba cierta cantidad y etapa del tiempo, y Cristo finalmente no llegaba. Aturdidos, confundidos, muchos decepcionados, otros aterrorizados del futuro. Otros de manera improvisada insistían en sacar cuentas. Poco a poco los lugares de concentración fueron siendo abandonados. Se escuchaban quejas, gritos, llantos, discusiones, alegatos, peleas. El panorama era desconcertante, el ambiente muy tenso y la situación caótica. Imagínese usted, si usted había vendido todo, vendió su casa, regaló, pagó las deudas. Los mileristas eran una gente vaciada. El 23 de octubre al amanecer esa gente estaba desempleada, sin un dinero, sin un centavo en el bolsillo. O sea, la cosa era absolutamente desconcertante. En las rocas de la Ascensión, algunos perdieron la compostura e insultaron a Guillermo, otros lo ofendieron. Ante la situación catastrófica se sumaron las burlas de los escépticos y las parodias de los enemigos de este movimiento. Incluso muchos de los que habían esperado con ansias el magno evento engrosaron las filas de los burladores y profesaban a voz en cuello que jamás habían creído tal engaño. ¿Cómo les parece? Y señalaban a Miller, a quien según siempre habían considerado como chiflao, como trastornado. Mira qué gente tan traidora, ¿no? Otros renegaron de Cristo y juraron no volver a creer en ninguna religión. Un pequeño puñado oraba en medio de todas estas semejantes manifestaciones y en voz baja trataban de calmar los ánimos apelando a la fe y a la esperanza en Dios. Otros pocos con más valor infundían esperanza y perseverancia. Ahora los mileristas tenían dos grandes interrogantes. ¿En qué punto hemos fallado si estamos seguros que Dios nos ha estado dirigiendo? Y peor aún, ¿y ahora para dónde vamos? Incluso, ¿dónde vamos a pasar esta noche? Porque no tenemos dónde. ¿De dónde vamos a vivir si renunciamos a todo? Miller ahora reflexionaba en el aún desconocido error. Para esto, echó a rodar hacia atrás el cassette de su experiencia, sus investigaciones, la bibliografía consultada, la niñez, todos los años de su infancia, de su juventud, la masonería, la filosofía. Todo eso pasaba por su cabeza. Pero sobre todo, la experiencia simultánea de otros líderes en otras partes del mundo que tuvieron el mismo sentir. Guillermo se decía una vez a su cabeza frente al espejo y dice: aquí pasó algo, aquí tuvo que pasar algo, pero ¿dónde estuvo el error?
Muchísimas publicaciones enemigas salieron a la luz ridiculizando el gran chasco y exigiendo una explicación del mismo modo a los mismos mileristas que afrontaron y se pronunciaron. Sin embargo, cualquiera que fuese la respuesta no fue tomada con valor en sí misma. Muchos mileristas renunciaron al movimiento. Otros conformaron los adventistas evangélicos creyéndose en el estado inmortal del alma y el infierno. Estos siguieron fijando fechas, pero poco a poco se fueron extinguiendo. Sí, hubo otros mileristas que siguieron fijando fechas para el fin del mundo. Otros, quienes por su parte rechazaban la inmortalidad del alma, pero fijaron nueva fecha, se les conoció como la Iglesia Cristiana Adventista. Otros más adelante van a fundar otras iglesias, y te tiro el dato, como los Testigos de Jehová, los mormones. Y señores, muchos de ellos fueron exmileristas. Pero este no fue el fin. Aquí no se acabó nada. Al contrario, lo que estaba apenas era empezando. El 22 de octubre no fue el final de ninguna historia. Fue el comienzo de lo que apenas empezaba. En cierta ciudad, un grupo de 70 fieles se congregaron en una casa a esperar a Cristo, en la casa quinta de Hiram Edson, en Port Gibson, Nueva York. Allí se congregaron otro grupo a quienes luego de la medianoche lloraron amargamente hasta que el sol apareció. Al amanecer, muchos de estos quedaron demasiado trastornados y desequilibrados y se marcharon. Otros pocos permanecieron. Hiram los animó a que se quedaran para orar y pedir dirección divina. Al aceptar ellos, se dirigieron al galpón y al levantarse de orar, sintieron una fuerte convicción de que Dios les mostraría qué camino seguir. Luego del desayuno, que yo no sé ni dónde lo sacaron, te lo debo, acordaron entonces ir a visitar a sus hermanos en sus casas. Al salir, atravesaron un maizal sin cosechar. Acuérdense que ellos habían dejado abandonado todo eso, por eso es que los maizales habían crecido de una manera impresionante. Todos iban muy pensativos por el camino, con muchas emociones que los embargaban. Y en medio de esto, Edson experimenta una extraña sensación en su cuerpo y siente cómo su mirada es arrebatada hacia el cielo. Y lo que pasó en ese momento, porque él cae en un éxtasis, él no puede cerrar los ojos, él queda con los ojos abiertos, el cielo se le abre de par en par. En ese momento tiene una visión que yo hace un tiempo hice un episodio especial precisamente de esta experiencia. Todo lo que pasó aquí en aquella mañana del 23 de octubre es lo que vamos a ver en el siguiente episodio, porque acuérdense que esta historia continuará. Es más, esta historia apenas empieza. Los tiempos y los años que van a venir, que vienen en los próximos 5 episodios de esta serie, porque a este cuento le falta un pedazo, y un pedazo bastante largo. Incluso es el mejor pedazo. Lo que hemos visto hasta aquí, si bien fue mucho, en realidad no fue nada, porque ahora empieza esto a ponerse el rompecabezas en su lugar. Llega el uno, llega el otro. Después del 22 de octubre, los mileristas fervientes, o sea, esto fue un zarandeo, porque quedaron los más fieles, fieles y fervientes a que Dios, a la idea contundente de que Dios los estaba guiando, sino que habían errado en algo. Entonces esos poquitos mileristas son los que van a ir conformando lo que en el camino se convertirá como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que nos hacen falta muchas cosas. Este es el punto de partida y en el próximo episodio vamos a ver qué ocurrió la mañana del 23 de octubre de ese 1844 y cómo nos fuimos organizando hasta que finalmente se estableció la iglesia remanente.